La institucionalidad electoral del país goza de buena salud para gerenciar las próximas elecciones y dotar de legitimidad el resultado de 2019. La respuesta a esa y otras preguntas aquí en 8 en punto. Este es el momento de todos. Banco Agrícola nos hace un llamado a la reflexión, a que nos demos cuenta que este es el momento de hacer que las cosas sucedan, de superar adversidades y sobrepasar límites. Es nuestro momento de construir un mejor país todos. Es un gusto que nos acompañe en 8 en punto. Esta noche se nos planta hacer una entrevista a dos partes. En la primera parte estará con nosotros en nuestros estudios. Ya se encuentra acá Miguel Ángel Cardosa, magistrado del Tribunal Supremo Electoral, a quien agradecemos que nos acompañe. Magistrado, bienvenido, buenas noches, es un gusto. Gracias, William, buenas noches. Bueno, y mientras estábamos preparándonos para iniciar la entrevista, magistrado, la Sala de lo Constitucional ha emitido varias resoluciones en las últimas horas y una de ellas vamos a estar mostrando imagen porque una tiene que ver con el hecho de que la Sala ordena al Tribunal Supremo Electoral cumplir con la ley en el caso de los partidos Cambio Democrático, CD y Partido Socialdemócrata. Y justamente lo que sigue a continuación son algunos párrafos del comunicado porque hay una sentencia ya al respecto, y lo que está diciendo la Sala es que se estableció que el artículo 47, inciso 1, letras C y G de la Ley de Partidos Políticos no es inconstitucional. Primero dice porque los peticionarios soslayan la función de la barrera electoral, es decir, medir la representación democrática de los partidos políticos. Además, va desarrollando también que, como segundo punto, no se justifica por qué el artículo objetado es incompatible con la Constitución, a pesar de que la disposición objetada protege el resultado electoral. Más adelante dice que no se expresan razones para considerar como inconstitucional la causal de cancelación, aun cuando es viable la obtención de una diputación con menos votos de los exigidos por el artículo impugnado, y en consecuencia entonces la Sala considera que el órgano legislativo ha diseñado una barrera electoral de cancelación de partidos políticos que privilegia la representación democrática. Finalmente, en el último párrafo dice que con base a lo anterior el tribunal debió aplicar dicha norma y por tanto tomar una decisión con base a ella. Al no hacerlo, debido a que la decisión no fue tomada por el quórum de votación necesario, mayoría calificada y no mayoría simple, se le ordena que emita las resoluciones correspondientes en cada uno de los procesos de cancelación de los partidos políticos. Me quedo hasta ahí porque es una resolución mucho más extensa. No sé si a esta hora, magistrado, usted ha tenido tiempo de leer la sentencia. No, William, todavía no hemos tenido la oportunidad de leerla, ni siquiera hemos sido notificados oficialmente por parte de la Sala de lo Constitucional. No obstante, pues, en vista de que se venía comentando la posibilidad de esta resolución, que algún magistrado de Sala Constitucional dijo que se iba a tratar el tema, algún conocimiento de la misma habíamos comenzado a adelantar, previendo cualquier decisión que pudiera tomar la Sala de lo Constitucional. En todo caso, el tribunal tendrá que estudiarla, tendrá que analizarla. Al final, si algo importante en este tema es reafirmar que la máxima autoridad en materia electoral es el Tribunal Supremo Electoral. La Sala solamente se podría referir alrededor de si la inaplicación había sido bien hecha o no por parte del tribunal, y de luego deja los efectos, aunque señala algunos lineamientos, pero da los efectos a la decisión del Tribunal Supremo Electoral. Magistrado, de alguna forma la sentencia de la Sala está corrigiendo la plana al Tribunal Supremo Electoral, por ejemplo, cuando dice de que el artículo 47 de la Ley de Partidos Políticos no es inconstitucional. Lo que pasa es que el tribunal, en esa decisión dividida que tuvo en el 2015, tomó varios argumentos. Uno de ellos es que en esa oportunidad, en la elección del 2015, tomando en cuenta el cambio de reglas que había ocurrido después de que se había convocado elecciones, ocurrió que los partidos políticos no entraron a la contienda electoral de 2015 con conocimiento total de las reglas, porque se modificaron precisamente por la Sala de lo Constitucional. Entonces, el tribunal en aquella ocasión, con 3 votos, yo no firmé esa resolución, no estaba presente en el país en ese día, sin embargo, los compañeros que firman, uno de sus argumentos es ese,
que en esta oportunidad no se podía aplicar ese artículo porque los cambios de reglas habían producido que los partidos no participaran con conocimiento total de las mismas. Fue uno de los argumentos que se planteó. No obstante eso, la sala dice no, reafirma que es constitucional el artículo y desde luego que debe de aplicarse. Ahora, entonces, ¿cuáles son las opciones o tiene una sola opción el Tribunal Supremo Electoral, es decir, proceder entonces de inmediato a la cancelación del Partido Socialdemócrata y también cambio democrático? Bueno, de lo que he podido empezar a leer la primera lectura, es una sentencia de más de 20 páginas que merece la pena estudiarla bien para saber qué va a hacer el tribunal. Pero hay dos parámetros que hay que analizar. Uno de ellos es que dice, mire, ustedes tomaron mal la decisión, la tomaron con 3 votos y por lo tanto su decisión es inexistente, así le llama la sala. Después, más adelante, antes del fallo, lo que dice la sala es que reconoce que el Partido Cambio Democrático ahora tiene un diputado y que por lo tanto el Tribunal Supremo Electoral será responsable para decidir sobre el mismo. ¿Y esta parte entonces a ustedes lo somete a una especie de contradicción o no clarifica suficiente? ¿Cómo lo infieren ustedes? Sí, una cosa pudiera ser los efectos que tenga sobre el partido político, otra cosa son los efectos sobre el diputado que ha ganado Cambio Democrático. Eso es lo que tendrá que estudiar precisamente el Tribunal Supremo Electoral. Es el análisis que tendrá que hacer. A continuación se nos notifique oficialmente la resolución, hacer el estudio y tomar decisiones sobre tal. Lo complicado del asunto es que, hay que decirlo, es una decisión que se toma con un atraso impresionante. Impresionante digo porque el partido Cambio Democrático, que a consideración de la sala, después de más de 2 años de tener esta experiencia en sus manos, dice que había que haberlo cancelado, pero lo dejaron participar en las elecciones del 2018. Si hubieran tomado una decisión oportunamente, el tribunal no hubiera dejado participar a Cambio Democrático. Sin embargo, participa en las elecciones y obtiene un diputado. ¿Y esto qué supone? ¿Una especie de derechos adquiridos o no? Ese es un tema que el tribunal tiene que analizarlo. Los derechos adquiridos no solo del diputado que obtiene un escaño en la Asamblea Legislativa, sino del partido político a seguir subsistiendo o no. Ese es el análisis, el tribunal lo deberá hacer desde la perspectiva electoral. La sala lo que ha hecho es un análisis de carácter constitucional. Entonces, la perspectiva electoral ya le corresponde al tribunal. Pero entonces lo que usted está interpretando de inmediato entonces es que la sala de lo constitucional está ratificando la potestad del Tribunal Supremo Electoral en la materia electoral. Sí, como debe de ser. Ahora bien, hay un proceso, ¿ustedes tomarán decisión? ¿Esto tiene que ser por mayoría calificada o de qué manera? Ese es un tema, la cancelación queda reafirmado por parte de la Sala de lo Constitucional, que tiene que ser tomada con 4 votos. Ese es un tema que el tribunal, si bien es cierto, la ley no lo dice claramente, y la regla general que el tribunal aplica es que las acciones las peticiones las decide con 3 y los recursos que se someten a esas decisiones se resuelven con 4. Esa es la regla general, excepto que la ley lo diga claramente. En este tema la ley no lo dice claramente, pero ya la sentencia de la sala lo deja reafirmado, que hay que tomar la decisión con 4 votos, tomando en consideración que para inscribir un partido se requieren 4 votos. Entonces se entiende la sala que para cancelar también debería haber la misma, donde existe una misma disposición, debe haber una administración debe haber la misma disposición. Magistrado, ¿ustedes tienen un plazo para definir esto? ¿O de qué forma? No lo he leído. Digo, porque hay una presión también, aunque no haya un plazo, un calendario establecido, pero hay una presión porque viene elección presidencial el 3 de febrero del próximo año. Sí, sin duda. No he leído el tema de si nos da un plazo la sala de lo constitucional, eso no lo he leído, si nos obliga a informarle en un plazo específico, pero sí, claro, el calendario electoral está corriendo y nosotros ya estamos ejecutando elecciones 2019, sin dinero, pero estamos ejecutando elecciones 2019 porque ya están corriendo plazos electorales que nos están llevando encaminados al 3 de febrero. Uno de ellos es el plazo de las elecciones internas de los partidos, la definición de las coaliciones que tienen plazos que debemos de cumplir, y en este caso el tribunal debería tomar una decisión tomando en consideración esa situación, tanto el plazo para el tema de las coaliciones como el plazo para que el partido pueda llevar candidato.
Ahora bien, los representantes de los partidos Cambio Democrático y Partido Socialdemócrata tienen alguna posibilidad, no sé, explíqueme ese procedimiento. Ya ustedes tienen que sesionar, tienen que conocer, obviamente reciben de manera oficial la información, ¿no? Ya les tiene que llegar a ustedes, se les notifica oficialmente y ustedes tienen que proceder. ¿Estos dos partidos políticos tienen, los representantes tienen alguna opción, alguna posibilidad de, no sé, apelar o...? Sí. ¿Cuál es el mecanismo? La ley lo que establece es la ley señala la aplicación del artículo 47 y el reglamento de la ley establece un procedimiento que se les manda a oír a los partidos. Si el tribunal toma la decisión de iniciar un proceso de cancelación, se les manda a oír y con lo que los partidos señalan, con sus argumentaciones planteadas, si es necesario, se abre a prueba y después del periodo probatorio inicia una última etapa que son los alegatos finales. Que donde los partidos políticos tienen derecho a defenderse. ¿Y ese procedimiento tiene que aplicarse en este caso? En este caso siempre tendría que aplicarse si el tribunal toma la decisión de iniciar procesos de cancelación retroactivos al 2015, porque fue del 2015, la participación del 2015. Si toma esa decisión, hay que seguir este procedimiento que está en el reglamento de la ley. Ahora, quiero reiterar sobre la pregunta inicial, magistrado, y es si ustedes sí o sí tienen que proceder a cancelar ambos partidos políticos, o qué es lo que se desprende de inmediato en el análisis o lo que ustedes están infiriendo. Habría que ver el texto, sí. Porque al menos de la parte resolutiva, que es lo de uno siempre termina leyendo, claro. La parte resolutiva no da la orden expresa, no hay una orden expresa en la parte resolutiva. Habría que ver si en la parte de los considerandos por ahí alguna frase que diga que estamos obligados a hacerlo, y como le decía, tampoco sé si lo señala a plazo. Habrá que estudiarla más a fondo para poder tomar decisiones al respecto. Ahora bien, ¿está aplicando en esto entonces el tema de retroactividad? Es que la sala simplemente se está pronunciando sobre si nosotros hicimos bien la tarea de inaplicar en aquella ocasión o no la hicimos bien, y que por lo tanto deberíamos de corregir esa actuación que ya la sala, y como lo dije, lo señala como inexistente, ese acto que tomó el Tribunal Supremo Electoral. Entonces, si es así, eso es un análisis que tiene que hacer el Tribunal Supremo Electoral, la retroactividad de los actos. En este caso, cómo es que se retrotrae un acto que ya trajo consecuencias posteriores, como la participación en elecciones del Partido Cambio Democrático. Ese es un tema que el tribunal deberá de analizarle. Precisamente mañana tenemos reunión ordinaria, y si la sala notifica, pues tendremos la oportunidad de empezar a estudiar mañana el caso. O sea, entonces ante lo que estamos es la posibilidad de un escenario, y digo la posibilidad porque entonces puede existir un diputado, el caso de Juan José Martel, pero sin partido político. O sea, ¿cómo se resuelve hay un eso? Precedente que no es exactamente igual, es otra circunstancia, y se lo digo con propiedad porque yo conocí el caso como magistrado de la Sala de lo Contencioso Administrativo, que precisamente en aquella ocasión se había ordenado la cancelación por parte de la Sala de lo Constitucional. El Tribunal Supremo Electoral tomó la decisión con 3, y ante el recurso no pudieron obtener los 4 votos, sino que se quedaron con 3, y aún así cancelaron. La Sala de lo Contencioso Administrativo en un principio ordenó la suspensión de los efectos del acto, y yo firmé esa resolución. No es exactamente igual el caso, sin embargo hay un precedente que habrá que estudiarlo también, que es el caso del PCN y PDC en el 2011. Perfecto, nos quedamos en ese punto. Tenemos que hacer una pausa comercial. Cuando regresemos intentamos comunicarnos con Aldo Álvarez, secretario de Comunicaciones de Cambio Democrático, para que nos dé una opinión preliminar. Volvemos. Banco Promérica cuenta con la garantía de rapidez en todas sus cajas, donde te atienden en 20 minutos o menos. A esta hora vamos a pasar de inmediato a un enlace vía teléfono con Aldo Álvarez, el secretario de Comunicaciones del Partido Cambio Democrático, para conocer las opiniones preliminares en torno a este texto de sentencia de sala de lo constitucional que está ordenando al Tribunal Supremo Electoral cumplir con la ley en el caso de los partidos Cambio Democrático y Partido Socialdemócrata. Aldo, buenas noches, un gusto que estés con nosotros vía teléfono. Tus primeras consideraciones, Aldo, buenas noches. Sí, buenas noches, Álvaro. Tenemos un pequeño problema de recepción con la llamada, no sé si es posible. ¿Sí nos estás escuchando? Bueno, sí.
Vamos a tratar de enlazar contigo en unos minutitos, Álvaro, porque tenemos un pequeño inconveniente en la conexión. Seguimos conversando acá en nuestros estudios con Miguel Ángel Cardosa, magistrado del Tribunal Supremo Electoral. Magistrado, a ver, mientras tanto, entonces, solo para cerrar sobre el tema de esta sentencia del Tribunal de la Sala de lo Constitucional. Entonces, ustedes se dan por notificados y comienza el análisis, pero sí. decía entonces en términos de plazos tendrán que revisar si hay un plazo establecido, pero sí tienen una presión sin duda alguna porque vienen elecciones el próximo año. Sin duda vienen las elecciones, está corriendo el plazo, este mes al 1 de agosto hay que celebrar las internas, luego posteriormente al 7 de agosto se cierra el plazo de las coaliciones y claro, en el caso del partido político Cambio Democrático y de seguro también Partido Socialdemócrata estarán pendientes de nuestra decisión para determinar su rumbo, hacia dónde encaminarse. Mientras esto ocurra, mientras se tome la decisión, pues persiste esa situación. Siguen siendo partidos políticos, ambos partidos políticos. En el caso del PSD se ha iniciado otro procedimiento en la elección 2018. Entonces sí, el tribunal tiene esa presión de resolver en tiempo para definir la situación, el estatus jurídico de los partidos. Claro, la sala tuvo 2 años y medio, nosotros solo vamos a tener este mes para resolver. Ahora, voy a utilizar una figura que obviamente no es jurídica, pero le pregunto, ¿esto es como dejarle entonces de parte de la sala la papa caliente al Tribunal Supremo Electoral? Ciertamente le corresponde al tribunal por ser tema puramente electoral. La papa caliente es porque la sala lo tuvo 2 años y medio y pudo haber resuelto. Incluso pudimos no haber complicado las cosas si hubiera resuelto antes de la elección del 2018. Entonces no hubiera participado ni el PSD ni el CD. O sea que eso hubiera sido lo ideal. Es claro lo ideal, que hubiera resuelto, como dice la ley, 15 días después. Pero tampoco había algo que inhibiera a la Sala de lo Constitucional emitir una sentencia después, o sea, tampoco... No, tampoco, no hay ninguna... Lo que pasa es que la oportunidad de la resolución que tenía que ver con la cancelación de un partido político era su posible participación en la próxima elección, 2018. Esa era la oportunidad de la resolución. O sea, por eso digo, tuvo que haberlo resuelto en aquella oportunidad. Hoy lo resuelve en otra oportunidad, claro, no hay nada que inhiba a la sala en hacerlo. Pero sí, por esa razón, hoy la presión sí le viene al Tribunal Supremo Electoral cuando sabemos que tenemos corto tiempo porque los plazos electorales ya van corriendo de cara a las elecciones presidenciales. Mientras tanto, en otro tema, magistrado, ustedes acudieron a presentar un aviso ante la Fiscalía General de la República la semana pasada por amenazas. Bueno, muy puntualmente, ¿qué fue lo que hicieron ustedes entonces en ese encuentro? No fue un aviso ni fue una denuncia. Fue poner en conocimiento del fiscal algunos acontecimientos que estaban ocurriendo y sobre todo algunos de nuestros compañeros que se sentían directamente amenazados lo expresaron así en el colegiado. ¿No fue su caso? ¿Usted directamente no recibió amenazas? No, yo no he estado en esa situación, sin embargo sí acompañé al grupo de colegas magistrados que tuvieron ese problema y fuimos a poner en conocimiento eso el fiscal general. No hicimos ni una denuncia, ni un aviso, ni tampoco podemos señalar personas directamente responsables. Eso se lo dejamos a consideración de la Fiscalía que podrá investigar si lo considera así. De acuerdo. Bueno, me indican a esta hora que ahora sí está Aldo Álvarez con nosotros, el secretario de Comunicaciones de Cambio Democrático. Aldo, buenas noches. Tu primera consideración entonces sobre esta resolución de Sala de lo Constitucional. Ahora sí, estamos al aire, Aldo. Ok, bueno, mira, realmente pues mira, me parece que se cumplió la vulgaridad jurídica que teníamos en los ojos. Me parece que los considerandos son poco creíbles, no se pronuncian sobre la situación del partido en el año 2018. Creo que lamentablemente tenemos demasiada interferencia en la comunicación con Aldo. Las disculpas del caso, Aldo, pero bueno, un tema estrictamente técnico en la comunicación contigo. No podemos continuar debido a ese inconveniente. Le interrumpí entonces, magistrado, con el tema de que fueron entonces a la Fiscalía General de la República. Pero entonces, ¿cuál fue la intención final de acudir a exponer nada más un caso? A poner de conocimiento del fiscal. Esta es una situación que el Tribunal Supremo Electoral y tiene mucho que ver con
la protección alrededor de un órgano del Estado, de una institución del Estado que ejercemos jurisdicción y que tiene que ver la independencia del juzgador. La independencia es que pueda estar en condiciones totalmente liberadas de cualquier presión para que pueda resolver como corresponde. Si esto ocurriría en la Corte Suprema de Justicia, la Corte tiene un mecanismo de protección a sus jueces que inmediatamente se acciona. Pero no es el caso de Ese ustedes. no es el caso del Tribunal Supremo Electoral. Entonces hay que ir a tocar las puertas de otras instituciones del Estado para lograr que el ejercicio jurisdiccional, el ejercicio decisorio del Tribunal Supremo Electoral esté cubierta esa independencia judicial, que no sufra presiones indebidas para efecto de que por sus presiones se esté resolviendo cualquier cosa. Magistrado, ¿y esta acción es inédita? ¿Es primera vez que ustedes acuden de esa forma? Digo, por lo menos lo que vimos visible, ¿no? De que fueran los magistrados ante el fiscal general de la República. Sí, yo entiendo que esto, bueno, acuérdese que la Constitución obliga a los órganos del Estado a colaborarse entre sí. Entonces uno pudimos haber ido a buscar las puertas del director de la policía, del ministro de Seguridad, porque el tribunal por sí solo no tiene esa capacidad de autoprotegerse, no tiene, como sí la tiene la Corte Suprema de Justicia, que inmediatamente protege a sus jueces y les da seguridad para que puedan, con condiciones de garantía, resolver los casos que están sometidos a su control. No tiene esa posibilidad el Tribunal Supremo Electoral. Y usted ve, por ejemplo, que esa independencia, al no tener un presupuesto propio, al tener que andar tocando puertas para que haya un presupuesto, no hay condiciones de independencia. Es un tema que la sociedad debe revisar, que la clase política debe revisar las condiciones en que el Tribunal Supremo Electoral debe de ejercer sus funciones. Ahora bien, lo que tuvieron ustedes registrado fue amenazas a muerte directas, o es el entorno un poco, o señalamientos a través de redes sociales, o de qué tipo. Bueno, parte de lo que se ha expresado por parte de los compañeros han sido señalamientos en redes sociales, algunos señalamientos a que si lo ven en la calle díganles que resuelvan, otros que también investiguen a dónde viven, otros que... Bueno, eso mismo ocurrió con el magistrado Rodolfo González de la Sala de lo Constitucional, ¿no? Donde había alguien, por cierto es alguien conocido que está radicado en España, que decía que había que averiguar la dirección de él para ir a establecer ahí una especie de batucada, ¿no? O sea, pero... Sí, también así se lo dijeron algunos colegas magistrados del Tribunal Supremo Electoral, y algunos ya directamente con algunos colegas magistrados, señalamientos incluso contra su familia también. Bien, ahora el otro tema es Nuevas Ideas. Vimos esta semana al secretario general de Nuevas Ideas que Anliker, que estuvo reunido con representantes de la Organización de Estados Americanos, también le acompañó el abogado Félix Ulloa, y prácticamente están hablando ahí de la vulneración de derechos políticos, y prácticamente en el centro de la tormenta se ubica el Tribunal Supremo Electoral. Bueno, el Partido Nuevas Ideas ha dado pasos importantes en avanzar a convertirse en un partido político. Ya se encuentra legalmente en formación, ya fueron publicados los listados de las personas. Este día apareció la publicación donde está el listado de las personas respaldantes, además un resumen de quiénes son las autoridades, cuáles son sus objetivos, cuál es su finalidad, los principios del partido, que eso abre la oportunidad para el siguiente paso, a partir del reconocimiento de la firma y la admisión de la solicitud, y la publicación de los estatutos que están publicados también en la página web del Tribunal Supremo Electoral, abre la oportunidad para que los ciudadanos puedan plantear lo que dice la ley, objeciones, si algún ciudadano tiene alguna objeción en contra de que el partido político como tal se conforme. Entonces ha dado un paso importante en lograr convertirse como partido político. Posteriormente a las objeciones, si no hay objeciones o no hay recursos que se presenten, pues ya el tribunal le corresponde emitir la resolución reconociendo al partido político como tal. O sea, ese camino se ha seguido cumpliendo los plazos que establece la ley de partidos políticos. Por otro lado, ha habido una petición del Partido Nuevas Ideas en el trámite porque también hemos tenido que ir resolviendo el trámite propio del partido político. También hay una resolución que se planteó al interior del mismo procedimiento y que le ha dado algún retraso al procedimiento, porque tuvimos que entrar a conocer otras peticiones, es que se reconociera la creación de la comisión electoral del partido en formación. ¿Y eso no es posible? Eso no, el tribunal se lo ha dicho que no es posible, porque la ley establece que las comisiones electorales son nombradas por las autoridades de los partidos, las máximas autoridades, y al no ser partido todavía no podía conformar
Eso se lo ha dicho el tribunal. Entiendo que es sobre esta resolución que se han ido a la oficina de la OEA aquí en El Salvador para ver si por su medio se plantea una querella ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Solo cierro muy rápidamente, porque usted tendrá que irse entonces, magistrado, pero entonces, ¿ha habido o no alguna acción deliberada entonces? Porque eso es lo que se trasluce en estas declaraciones, de la interpretación que se hace, de que hay acciones deliberadas del Tribunal Supremo Electoral de obstaculizar el proceso de inscripción de nuevas ideas. El Tribunal Supremo Electoral, al menos le puedo hablar desde mi posición como magistrado, lo que hemos hecho es cumplir la ley. Quizás son las reglas las que no le parecen, entonces mejor hay que ir a la Asamblea Legislativa a cambiar las reglas. Bueno, perfecto, se nos agotó el tiempo. Ok, William. Gracias, magistrado. A la orden, muy no. amable. Buenas noches. Bien, hacemos una pequeña pausa comercial, regresamos con más de 8 en punto. Volvemos. Es un gusto que siga en 8 en punto. Hemos dividido la entrevista, les dijimos al principio, pues a esta hora ya está con nosotros en nuestros estudios, acá en Canal 33, Margarita Escobar, diputada del Partido Alianza Republicana Nacionalista Arena, ex viceministra de Atención a los Hermanos en el Exterior. Margarita, qué gusto que esté con nosotros. Buenas noches, bienvenida. Me da un enorme gusto estar acá, desearle el mayor de los éxitos en la conducción de este prestigioso programa. Y bueno, aquí a la orden suya y buenas noches, amigos televidentes. Bueno, perfecto, gracias, diputada. Para iniciar, se nos planta a hacer un análisis sobre las declaraciones que ha dado el día de ayer la embajadora de Estados Unidos en nuestro país, y justamente tenemos la declaración por ahí para que podamos escucharla, diputada, y después entonces entrar un poco a hacer la reflexión, el análisis de qué implicaciones tienen ese tipo de declaraciones para nuestro país. Escuchamos y vemos. Con todos nuestros embajadores de los Estados Unidos hace un mes, del Caribe, de Centroamérica, de Cono Sur, sobre este asunto, sobre la estrategia de China para la región, que estamos mirando a los salvadores, estamos escuchando que ellos tienen interés en el puerto de la Unión, porque normalmente cuando China entra a un país, está trayendo su propia gente. No está usando gente local para cualquier proyecto. Normalmente cuando China tiene interés en algún lugar, porque está tratando de aumentar su presencia en la región, normalmente tiene no solamente una presencia económicamente, pero también están mirando de expandir su presencia militarmente. Diputada, hay dos puntos esenciales que ha abordado la embajadora norteamericana, y es la influencia económica, pero también militar de China. En algún momento se hablaba de la región, pero ahora se está hablando específicamente de El Salvador, y en ese contexto se ubica el puerto de la Unión. La interpretación general suya para que después entremos un poco más al detalle. Específicamente, yo creo que la embajadora nos alerta de una información que ella debe tener y que en este momento esta diputada no tiene ninguna información que me haga afirmar de un sentido o de otro. Sin embargo, es correcto lo que dice sobre el incremento de la presencia china en América Latina y últimamente en Centroamérica. Debo de advertir que esta relación y cooperación política con China también se ha establecido en los foros internacionales a través del Grupo de los 77 más China, que más que todo es un espacio de coordinación política en los foros internacionales. Ahora bien, es a partir del año 2000 donde podemos advertir que bajo el sombría de la cooperación sur-sur, es decir, entre los países que estamos ubicados en el hemisferio sur, se producen proyectos de cooperación. Esto comienza en el año 2000 para América Latina específicamente. Luego podemos ver cómo el presidente de China también advierte y ve a América Latina, incluyendo Centroamérica, como una zona estratégica para China. Ahora, no es lo mismo los intereses de China para América Latina, Suramérica específicamente, que lo son para Centroamérica, porque Centroamérica tiene un mercado muy limitado. En cambio, en América del Sur existe complementariedad de sus economías, donde China busca materias primas, busca comercio, busca alimentación, además busca invertir específicamente en proyectos de energía, petróleo, etcétera. Pero para Centroamérica el interés es estratégico y el interés es geográfico, porque estamos en medio de dos grandes océanos, Pacífico y Atlántico, donde fácilmente se puede llegar y comercializar de una manera más rápida entre los dos océanos. Vaya, perdón, diputada, pero China continental ya ha dado pasos concretos en Centroamérica, y digamos en las relaciones que ha habido, por ejemplo, con Panamá,
ya el caso de Costa Rica también, ¿no? Donde incluso estos países prácticamente hicieron a un lado la relación que por décadas sostuvieron con la República de Taiwán. Entonces, ¿qué es lo que procede a hacer ahora? Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer? Bueno, la embajadora norteamericana alerta sobre esta situación y entonces, el Partido Arena, por ejemplo, ¿qué piensa hacer? Sí, mire, estos son grandes temas globales de impacto en todas las áreas comercial, militar, de cooperación, en el área política, en el área estratégica. Y además nos ubicamos en un contexto donde dos potencias, una establecida y una emergente, en el caso de China, pues evidentemente han tenido controversias en el marco global del comercio y otras áreas. Pero nosotros como Centroamérica debemos velar que cualquier situación que se produzca en Centroamérica sea apegada a la declaración de los presidentes centroamericanos que declararon que Centroamérica es una región de paz, democracia y desarrollo. Efectivamente, Costa Rica ha servido como una plataforma importante de China en su influencia hacia Centroamérica cuando en el 2007 Costa Rica rompe sus relaciones con Taiwán y establece con China continental. Esto es lo que se conoce entonces cuando China comienza con la política del soft power o poder suave y la ofensiva, o por llamarle de una manera, de una estrategia de afecto. Comienza entonces a desarrollar ciertos proyectos en Costa Rica que incluía una zona especial económica en Costa Rica. Lo mismo en Panamá. Se encuentran empresas que tienen su base en Hong Kong, pero que le manejan los puertos en ambos lados del canal de Panamá. Luego tuvimos otra inversión que se anunció en Nicaragua para establecer un canal seco que no llegó a ninguna parte. En Honduras también se oyen de inversiones en materia de energía, que tampoco está teniendo resultados tangibles en este momento. Lo que sí es cierto es que cada vez que se establecen estos proyectos de inversión, pues se va expandiendo la presencia china en Centroamérica. Llama la atención las declaraciones de la señora embajadora tan específicas sobre el Golfo de Fonseca. Y sobre ese punto le diré que nosotros como Arena vamos a cuidar la soberanía del Golfo de Fonseca que nos corresponde, la soberanía territorial, y además cuidar que El Salvador y Centroamérica realmente sea una zona de paz, desarrollo y comercio, democracia, y no que se vaya a convertir en el escenario de una estrategia geopolítica que a través de plantear un menú comercial interesante se esconda una segunda agenda que estaría muy lejos de los intereses de los salvadoreños. Ahora, diputada, China Continental hizo un esfuerzo de una inversión multimillonaria, se suponía, en la construcción del canal en Nicaragua. Finalmente, eso ya lo conocemos, ya es de sobra conocido, fue un intento fallido, no pasó a más. Pero me lleva entonces a la pregunta porque se mencionó el puerto de la Unión, y a propósito de que se está apenas comenzando a analizar en Asamblea Legislativa la ley de zona especial económica y ahí entre el puerto de la Unión. ¿Está conectado todo esto o no? No lo puedo yo afirmar en este momento. Esta mañana la Comisión de Economía recibió el expediente del proyecto para establecer una ley de zona especial económica, y la primera decisión que hemos tomado es llamar al presidente de CEPA a la Comisión de Economía el próximo martes. No le quepa la menor duda al pueblo salvadoreño que haremos todas las preguntas del caso, todas las averiguaciones que podamos hacer en esa sesión, y profundizaremos absolutamente si atrás de este proyecto existen evidencias de que este proyecto es genuino o que por el contrario podría haber sido diseñado y confeccionado para satisfacer previos arreglos. Si se trata del segundo caso, sería muy grave porque no estaría dotado de la transparencia que se exige en un proyecto tan importante para la zona oriental del país. Así es de que vamos a estar
pendientes en el desarrollo que le vamos a dar al tratamiento de la comisión. Ustedes saben, amigos televidentes, tengo el inmenso honor de presidir la Comisión de Economía del Congreso salvadoreño, y esta es la dirección que vamos a tomar. Invitaremos a quien tengamos que invitar, platicaremos con quien tengamos que platicar, iremos a la zona. En lo personal, yo tengo mucho interés de hacerlo también con los alcaldes e indagar qué hay detrás de estas declaraciones. Para cerrar rápidamente este segmento, ¿cómo debe tratarse, le pregunto, cómo debe tratarse la relación que ha tenido El Salvador por siempre con China-Taiwán? Las relaciones con China, Taiwán y El Salvador son fuertes, fructíferas y sólidas, y hay que agradecer a Taiwán y al pueblo de Taiwán por esa larga trayectoria que ha tenido con nosotros. Y también, por el otro lado, debemos advertir que la política de una sola China continúa vigente por parte de China continental, pero realmente cuando uno ve la profundización de la presencia de China continental en el hemisferio y especialmente en Centroamérica, advertimos que el tema de Taiwán ha sido soslayado, porque ahora se presupone un interés superior, que es el tema que yo hacía referencia, el interés por la geografía en que se encuentra Centroamérica, unión de dos mares, construcciones de canales que puedan cruzar los dos océanos, transporte de petróleo, construcción de acueductos, de refinerías, etcétera, etcétera. Y otra cosa, esta zona sirve de plataforma para el elaborar productos, bienes chinos, y poderlos llevar a la costa este de los Estados Unidos. Todo esto, por supuesto, está en un entorno geopolítico complicado, especialmente por las dificultades que existieron en los mares del sur y la costa este de China, y todo esto es una sola interconexión. Pero para los salvadoreños, la garantía de que nosotros vamos a revisar esta ley, vamos a descubrir sus bondades, vamos a preguntar lo que tengamos que preguntar, vamos a asegurarnos que cualquier inversionista que venga a El Salvador sea bienvenido y que tenga las credenciales que garanticen inversiones responsables, transparentes, que garanticen los derechos laborales de los salvadoreños y que efectivamente creen empleos para los salvadoreños. Quedémonos en el punto, hacemos una pequeña pausa comercial, vamos con el compromiso con nuestros anunciantes. Regresamos. Bien, estamos al cierre de la entrevista 8 en punto. Muy rápidamente, diputada, porque la Sala de lo Constitucional se ha despachado en horas de la tarde prácticamente 3 resoluciones importantes. Ya analizamos la primera con el magistrado Miguel Ángel Cardosa, que tiene que ver con la inminente cancelación de Cambio Democrático y el Partido Socialdemócrata. Y lo que tenemos ahora en pantalla es que la Sala de lo Constitucional admitió la demanda de habeas corpus por desaparición forzada en el caso del ex embajador de Sudáfrica, Archibald Gardner-Dunn. Y eso es lo que ha ocurrido. Ellos dicen que se decrete auto de exhibición personal a favor del señor Archibald Gardner, y para su diligenciamiento están nombrando como juez ejecutor al bachiller Carlos René Gaitán Martínez de San Vicente, a quien intimará al señor Salvador Sánchez Serén, presidente de la República, desde luego como exmiembro de las Fuerzas Populares de Liberación FPL, y deberá rendir su informe en los términos expuestos en el considerando que hacen allí de toda la resolución. Su opinión sobre esto que tiene que ver con la situación del pasado conflicto armado, diputada. Bueno, lo primero que hay que decir es que las resoluciones de la Sala de lo Constitucional, si bien admiten algún análisis, no admiten el criterio de si se cumplen o no se cumplen. Estas deben cumplirse y no hay más que decir. Sobre el tema en particular del ex embajador de Sudáfrica en El Salvador, fue un caso muy, pero muy triste y lamentable que continúa vivo. Si la Sala ha decidido aceptar este recurso de habeas corpus y que se llamen a testigos, incluyendo al presidente de la República, para que le cuestionen, pues eso deberá hacerse. Recordemos que los delitos de desaparición forzada son delitos de lesa humanidad, es decir, que nunca prescriben. Y también recordemos que nunca se administró justicia para conocer qué pasó, quién lo hizo, cómo fue y dónde está. Los nietos, las familiares del ex embajador tienen todo el derecho, protegido por el Sistema Universal de Derechos Humanos, para venir a El Salvador y para presentar un recurso como lo han exhibido y como ha resuelto la Sala de lo Constitucional. ¿Dónde queda en medio de todo esto la ley de amnistía? La ley de amnistía no aplica
porque como lo decía en la resolución que sacó sobre la ley de amnistía, esto no puede interpretarse de ninguna manera como la no administración de justicia en los casos de violaciones flagrantes a los derechos humanos, especialmente los derechos humanos relacionados a desapariciones forzadas, que como decía, son delitos de lesa humanidad que nunca prescriben. Así es de que aquí yo creo que la Sala de lo Constitucional vuelve a dar una resolución apegado a derechos humanos, a la protección universal de los derechos humanos y en respeto a los tratados internacionales de derechos humanos, en este caso, es cierto, los pactos de derechos civiles y políticos, pero particularmente los tratados interamericano y universal sobre desaparición forzada de personas, de los cuales El Salvador es Estado parte. A ver, el otro punto tiene que ver con el hecho de que la Sala de lo Constitucional este mismo día también admitió una demanda de la familia de Roque Dalton. Es una demanda que presentó en su momento Jorge Dalton y también el periodista Juan José Dalton García en el caso del asesinato de Roque Dalton que ocurrió en 1975. Ahí prácticamente se está admitiendo esa demanda y ahí, bueno, hay que recordar que aparece involucrado Jorge Meléndez, el actual secretario de Protección Civil, y también Joaquín Villalobos. Es decir, ¿en qué puede terminar todo esto? Porque son casos del pasado conflicto armado, diputada. Mire, muchos de estos casos están también ventilándose en tribunales internacionales, particularmente en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hoy también la Sala de lo Constitucional lo instruye al Sistema de Administración de Justicia Nacional. Y como decía, las resoluciones le podrán parecer a unos y a otros no, pero son de obligatorio cumplimiento. Así es que tanto en un caso como el otro, el caso de el embajador Dunn de Sudáfrica y el caso del asesinato de Roque Dalton, deberán cumplir a cabalidad lo que manda la sentencia. Y deberán de ser los tribunales competentes y los procedimientos establecidos. La ley de amnistía realmente no debe jugar un papel trascendental, puesto que estos delitos caen dentro del ámbito de lesa humanidad. Estamos en un contexto prácticamente electoral. ¿Esto no puede caer en un momento en que se puede distorsionar toda una discusión alrededor de estos temas? No, mire, yo creo que El Salvador ha avanzado lo suficiente como para advertir que la temática de derechos humanos, que fue el corazón de los acuerdos de paz y el primer acuerdo firmado en Ginebra en el año 92, iba para establecer una sociedad justa basada en el respeto, la observancia y la administración de justicia pronta y oportuna en El Salvador y como fundamento de un sistema democrático. Así es de que cualquier mente que quiera darle lectura electoral a una cosa de reclamación de justicia, pues yo creo que estaría politiqueando y no hablando sobre los dos casos en comento que hoy son atribuibles a las FPL y a otros miembros del gobierno salvadoreño, incluyendo, por lo que veo, al presidente de la República. Se nos agotó el tiempo. Gracias, diputada. Gracias a usted, William, muy amable, muy fino. Bien, terminamos de esta forma, 8 en punto. Gracias por su fiel sintonía. Que descanse. Buenas noches.